En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 5 minutos. Buenas tardes a todo nuestro público que nos sigue siempre todos los miércoles en Psicotema Perú. Muchas gracias por seguirnos. Hoy estamos conectados, como siempre, a través del Facebook Live del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Por eso agradecemos siempre a la comunidad psicológica que está con nosotros. También a nuestros oyentes desde ya de Radio Libertad en los 820 de la AM y a todo aquel que quiera aprender más de todo lo que es la psicología, el controlar nuestras emociones y los diversos temas que tratamos aquí en Psicotema Perú. Gracias siempre por estar con nosotros. Hoy miércoles 18 de noviembre del 2020. No es un día tan festivo, para mi opinión. Hay que mirar siempre la vida como optimismo, sí, pero también hacer una reflexión de todo lo que viene ocurriendo. Y justamente por eso hoy hacemos nuevamente la continuación, diríamos, de un programa que hicimos el miércoles pasado, donde tratamos también la crisis, el impacto psicológico de la crisis política y social del país. Y hoy el tema que vamos a tratar son los efectos psicológicos de la represión y la muerte, de los últimos hechos ocurridos, a lo cual nosotros no podemos ser ajenos y tenemos que tocar el tema. Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Pedro Ponce Caballero. Él es especialista del Instituto Peruano de Psicoterapia Cognitiva Conductual. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y hoy me acompaña el doctor Segundo Chiroque. Él es vocal del Consejo Directivo Regional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Pedro. Un gusto nuevamente con un reencuentro como todos los miércoles con temas psicológicos. Y al inicio de esta semana yo creo que el panorama se nos puso un poco más esperanzador, porque los últimos acontecimientos políticos sociales nos habían expuesto a toda una comunidad mundial con los hechos que para todos es conocido. Esta tarde yo creo que con la presencia de Pedro nos va un poco a clarificar cómo es este panorama. Pero para un acercamiento con el público te preguntaría yo, ¿qué lectura tienes de los últimos acontecimientos? He seguido lo que ha pasado en las redes sociales, he visto lo que ha pasado en las noticias. He tenido pacientes que también han estado movilizados por la situación que se está viviendo, el fallecimiento de estos dos jóvenes, las marchas, las protestas que han habido, los distintos tipos de protestas, y cómo es que se ha ido desencadenando todo, bueno, y la repercusión política que ha tenido todo lo que ha pasado. Sí, estuvimos expuestos, ¿no? Estuvimos expuestos a un panorama mundial de esa envergadura, porque como nunca antes, creo, en nuestra historia, había toda una crisis política y que en verdad merecía tomar una posición en esta situación. Yo creo que nuestros jóvenes, ¿no? Tomaron la iniciativa. Ellos, creo, inicialmente, pero fue muy, muy celebrada, muy acompañada yo creo que de los miembros de la familia, ¿no? Y esa visión que se tuvo, ¿no? Unos días pasados, yo creo que ahora está tomando nuevamente un camino de sosiego y que es esperanzador, ¿no? ¿Te parece igual, Pedro? Me parece que han tenido una buena organización, porque si bien es cierto, en las manifestaciones no se puede evitar que haya una persona que en algún momento ejerza algo de violencia o ejerza violencia. En su mayoría estaban bien organizados. Estaban bien organizados y muchos contaban con el apoyo de su familia. Y habían otros que no tanto. Y ahí se ve también bastante una diferenciación de dónde se obtiene la información, cómo es que muchos padres obtienen información de parte de los medios de comunicación usuales, como es la televisión, y muchos jóvenes obtienen la información por medios como las redes sociales. Y si es que se ve en contraste los dos lados, se ve cómo es que los jóvenes tenían
mucha más información, y tenían información de transmisiones en vivo, tenían videos que se habían tomado en esa en ese momento, que les daba una perspectiva de las cosas, y cómo es que a sus padres les daba otra perspectiva. Entonces, han habido, por ejemplo, padres de familia que han menospreciado también la marcha o no han querido que sus hijos vayan a la marcha y han tomado más bien una posición de tratar de disminuir las cosas que están haciendo, o poniéndolos a veces como vándalos o como chicos que están haciendo algo malo, cuando lo que están haciendo es luchar por sus derechos. Bueno, por los derechos de todos en realidad. ¿Cómo es que, bueno, lo habíamos presentado al doctor Pedro Ponce Caballero, él es especialista del Instituto Peruano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Justamente desde esta especialidad, desde la parte cognitivo-conductual, mi pregunta sería, ¿cómo podemos explicar que de ser una marcha pacífica, como se ha iniciado y como se ha tratado de mantener en todos estos días, era la intención, principalmente de los jóvenes y de todos los que han apoyado, cómo es que se torna de repente en un conflicto, en un enfrentamiento que ha llegado a tener estos resultados tan lamentables como es la muerte de estos jóvenes, ¿verdad? Hay realmente muchas variables ahí. Hay bastantes. Es cierto, estaban bien organizados. Era una intención pacífica y lo llevaron de forma pacífica. Solamente que, como vuelvo a mencionar, la información se está transmitiendo desde distintos lados. Si, por ejemplo, tengo testimonios de personas que estuvieron en la marcha, en donde habían personas a las cuales las identificaban como ternas, que eran aquellos que decían, vamos a golpear, vamos a atacar a los policías, e inclusive hay grabaciones en donde otro de los chicos de la marcha les dice, no, no vamos a hacer eso, y luego ellos se iban a otro lado. Entonces, han habido personas que han estado queriendo incentivar violencia, que los jóvenes en su marcha no necesariamente estaban queriendo tener. Y luego vemos también cómo es que ha habido jóvenes que han sido asesinados, en donde les han tirado bombas lacrimógenas, donde les han tirado perdigones. Entonces, es una medida de violencia que no era necesaria para una marcha. Inclusive, dejaron que entraran a un espacio y luego de eso cerraron todo y empezaron a ser atacados. Entonces, si ellos están siendo atacados, lo común es de que se dispersen, que se alejen, que corran o que contraataquen. Claro, pero mi pregunta también iba, doctor, hacia cómo es que se descontrolan en ese momento las emociones, ¿no? Por eso yo le preguntaba qué es lo que sucede, porque de hecho en una marcha siempre influye mucho la emoción, la adrenalina de los jóvenes y también por otra parte las fuerzas del orden, ¿no? Cómo es que de repente ellos, también las fuerzas del orden quieren seguir su propio protocolo, pero sin embargo terminan haciendo lo contrario. Ya, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, si primero que ya vienen a la marcha con una carga de indignación alta. En plena pandemia, en plena crisis mundial, han ocurrido distintos sucesos políticos que los han llevado a un nivel de malestar, que nos han llevado a todos a un nivel de malestar alto. Además de eso, los que están en sus casas, los distintos jóvenes o distintas personas en sus casas, han podido informarse más. Entonces, tienen ahí una carga mayor todavía, tienen una responsabilidad, sienten que tienen una responsabilidad. Además de eso, sienten también un nivel de cólera, un nivel de impotencia fuerte ante las cosas que están ocurriendo. Van a la marcha y en la marcha todos se están moviendo, están organizados, pero si hay una fuente ahí que va a generar cólera, que va a generar una disrupción, o perciben que reciben un ataque de parte de la otra persona, entonces algo que se va a desatar dentro de nuestro organismo es un sistema de defensa. Vamos a buscar defendernos, vamos a buscar protegernos, vamos a buscar salvarnos. Si alguien nos está atacando, vamos a tratar de contraatacar. Eso es desde el punto de vista de una persona que está marchando. Como que también puedo buscar salvaguardarme, puedo buscar protegerme. Entonces, son variadas las conductas que una persona puede tomar ante una situación de peligro. Una de las conductas más comunes es la evitación y el ponerme a salvo. Ahora, desde el punto de vista policial, ahí ellos tienen un protocolo.
ellos tienen una serie de pasos que tienen que seguir. Los chicos que están marchando, las personas que están marchando, son personas que están yendo a defender sus derechos. No tienen una preparación previa para poder tener estos protocolos. Por más que la marcha, sí hayan habido sí han habido bastantes protocolos. Ha habido un orden en donde la primera línea eran personas más grandes, en la segunda línea hombres y mujeres, y en la tercera línea estaban los brigadistas, que iban a ser los que iban a ayudar, si es que algo pasaba, si es que algo pasaba. Entonces la policía tiene un protocolo ahí, qué es lo que puede haber pasado con ellos, si es que alguno de ellos se ha descontrolado o ha hecho algo que no debía de hacer, probablemente el miedo fue muy fuerte o la desesperación fue muy fuerte o recibió una indicación diferente a lo que tenía que hacer y se produjo todo este problema. Entonces, ¿qué es lo que a cada uno de ellos haya motivado? No sabría decirlo, pero en líneas generales podría ser así. Está con nosotros el Sí, pero decano tú del no Colegio de sabes. Psicólogos. Perdón, doctor Segundo, queremos saludar también al Sí, doctor sí, David sí. Villarreal, que ya está con nosotros acompañándonos en Psicotema Perú. Buenas tardes, doctor. Hola Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludo a nuestro querido invitado, un placer tenerlo por acá. Segundo, ¿cómo estás? Hola, David. Hola, Y realmente este tema hola, es hola. muy interesante. Y es cierto, requiere a estas alturas un análisis de qué pasó, qué ocurrió, ¿no? Sin embargo, yo quiero rescatar lo siguiente. Eh, yo desde mi punto de vista me siento orgulloso, te cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta generación nuestra es una generación que reclama, que no se queda callado, que ha sacado un presidente en 6 días. Si miramos hacia atrás, ¿no? Nosotros soportamos todo el gobierno de Fujimori con todas las nefastas cosas y nadie decía nada. Se eliminaron los sindicatos, se callaron las voces y durante mucho tiempo ha habido un silencio hasta que después eso se retomó con la marcha de los 4 suyos, ¿no? Pero sin embargo, en esta época eh, yo saludo a todos los jóvenes porque por esta indignación que ellos han sentido, definitivamente se logró cambiar a este presidente, al señor Merino, al presidente Merino, ¿no? Y esto qué significa? Si damos una lectura diferente, ayer conversaba con algunos amigos del extranjero y me decía, oye, qué valientes son los peruanos, se han volado un presidente. Hoy mismo en la mañana estuve conversando con unos amigos venezolanos y me contaban si nosotros fuéramos más persistentes ya nos hubiéramos sacado a Maduro, dicen, ¿no? Pero es muy valorable lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, más allá de, de muchos comentarios, yo quiero manifestar desde acá mi homenaje a los jóvenes, un homenaje sensible, un homenaje que de pronto quiere decir, la lectura es, estamos valorándonos más, estamos mejorando nuestra autoestima, nuestro liderazgo, nuestra capacidad de indignación, ya no solamente aceptamos y decimos muy bien, sino que tenemos la capacidad de rechazar, de rebelarnos. Y esta generación del Bicentenario pues está apuntando con muy buen liderazgo. Lo demás son sucesos lamentables desde todo punto de vista, como dice nuestro invitado, que merece un análisis de uno y otro lado, porque han estado los policías que tenían un protocolo y los jóvenes manifestantes también, ¿no? Y es cierto lo que él dice. ¿Tú qué opinas? Segundo. Sí, tú te expresas de una manera muy cierta con todo lo acontecido, porque nuestra sociedad había acumulado décadas de descontento, pero no canalizaba ese descontento, se nos culpaba de decir de que esos son los gobernantes que merecíamos. Entonces, ese cúmulo de malestar, yo creo que últimamente tuvo un escape. Yo creo que Pedro nos va a ayudar a explicar que si bien es cierto, fue la juventud quien originó esto, pero nuestra sociedad está, ¿no? Avisorando un nuevo cambio, una madurez política, un desarrollo social. ¿Crees tú, Pedro, eso? Lo que pasa es que han habido distintos precedentes. Esto no es de ahorita. Ahorita ha sido ya en donde
imagino, el nivel de impotencia que se ha sentido ha sido tan alto que ya ha llevado a toda esta movilización, pero si revisamos qué es lo que ha pasado anteriormente, han habido presidentes que han estado en la cárcel. Hay un precedente de Chile. Entonces se crea también una idea de, oye, se puede luchar, acá se puede hacer algo. Ahora, dentro de las marchas, en las marchas que hay distintos objetivos, pero todos se han congregado, según veo, en quiero que mi país, que mi Perú sea mejor. Entonces, han venido pasando distintas cosas a lo largo de, bueno, de estos tiempos. Presidentes en la cárcel, el antecedente de Chile, lo que ha pasado ahora con el Congreso, en donde se trató de hacer la primera vacancia, luego no se ha podido. Vizcarra ha dado una imagen de lucha contra la corrupción, independientemente de lo que haya hecho, presento solo la imagen que ha dado. Entonces, eso también crea en el pueblo peruano una idea de, oye, puedo luchar contra esto. No tengo por qué seguir en una situación de sometimiento y en la idea de voy a estar con una falacia de cambio creyendo de que si el gobierno cambia, entonces las cosas mejoran, sino que voy a tomar el cambio también en mis manos. Claro, y definitivamente yo concuerdo con esto, por ejemplo, en Chile, ¿no? Eh, en Chile, después de muchos años, se ve una revuelta como la que ocurrió. Pero algo en donde la población sale enervada, molesta, porque acumuló durante muchos años muchas injusticias, a pesar que para todo el mundo decía que Chile cuánto ha mejorado, etcétera, pero se va contra los propios, se va contra el metro, se va contra sus propias cosas y muestran su furia y su agresividad. Después de unos comentarios muy desafortunados de un ministro, ¿se acuerdan ustedes? Entonces la población salió a romper todo lo que había, ¿no? Acá no ha habido, no hemos roto todo lo que hemos podido. Los chicos no han hecho eso. No, No acá ha hemos habido una diferencia roto. bien marcada, porque han habido distintos tipos de protestas. Están las personas que no han podido salir por diversas razones o han decidido no hacerlo, y cada uno está en su derecho de hacer la protesta como desea o no hacerla. Y han estado con los cacerolazos dentro de las casas. Otras personas que han hecho Sí. maratones. Hay otros que han hecho marchas ciclistas, pero el país en sí se ha manifestado. Sí, todos se han manifestado, ¿no? Eh, por mi casa yo he visto mucha gente, amas de casa, que de repente no podían ir a la manifestación, a la marcha, pero estaban con su cacerolazo, ¿no? Yo mismo que no puedo caminar todavía muy bien, estoy esperando la operación, saltaba con la ventana de mi casa, con mi cacerolazo, con mis hijos, etcétera. Mi perrita acompañaba ladrando, pero todos protestábamos, ¿no? Porque era un sentir popular. Como en aquel momento, cuando habla el presidente, o cuando era el presidente del Consejo del Parlamento, y también la gente reacciona. ¿Qué ha pasado ahora, Pedro? ¿Será que nuestra sociedad, en base a todos estos antecedentes que tenemos, está más indignada y tenemos mucha rabia contenida? ¿O será que hemos crecido, tenemos mayor capacidad de indignación, de respuesta, hemos evolucionado, estamos más maduros los peruanos? ¿Qué crees que es lo que ha ocurrido? Me parece que algo importante a considerar es que ahora hay más información. Hay más formas de adquirir información, que era algo que comentaba al inicio. Por ejemplo, pongo de ejemplo, mis padres tienen acceso a la información por medio de las noticias, pero en las noticias ellos van a ver lo que el dueño del canal de noticias quiere que vean. No en todas, pero se ha visto bastantes casos ahora. En cambio ahora, si es que yo quiero saber de las noticias, puedo ver las redes sociales, puedo La ver el red. Twitter, puedo ver el Instagram, puedo ver el Facebook, puedo ver esta transmisión en vivo. Entonces hay mayor información y con más información hay más reflexión también. Y al tener más reflexión me permite a mí evolucionar, me permite a mí crecer. Puedo que hay cólera, claro que hay cólera, pero más que cólera, algo que he percibido en distintas personas con las que he dialogado y lo que veo en las marchas y que ha habido después de esto es bastante impotencia. No es solo cólera, la cólera sale como una medida de defensa. Detrás de esto hay también tristeza, hay también miedo, hay preocupaciones, hay una sensación fuerte de no ser escuchados también.
Entonces, al no sentir que mis necesidades están siendo importantes, una buena parte de la población está buscando luchar también porque esas necesidades sean satisfechas. Ujú. Claro. Es importante también, sí, doctor, es importante Sí, también hacer un análisis, ya que tenemos al doctor que es especialista en el área conductual, el doctor David también lo es, hacer un análisis también sobre, digamos, todo este acontecimiento que ha ocurrido, pero del lado también de ver algunas observaciones que se pudieran hacer en cuanto a algunos límites que pudieran tener nuestros hijos. Yo se los digo como mamá que soy, y yo la verdad doy gracias a Dios, de veras, porque mi hijo no ha estado ahí. Entonces yo les voy a hablar quizás desde el punto de vista como madre, y quizás muchos padres me estén escuchando también, y muchos jóvenes. Entonces, si bien estoy de acuerdo con la lucha y con ese sentimiento de reclamar lo que no es justo, y saludo y admiro ese atrevimiento, esa valentía que han tenido estos jóvenes al estar ahí presentes, yo considero también que se podría hacer un análisis hoy de cuáles son los límites, como repito, para que los jóvenes no se expongan también, porque no saben cuál va a ser la respuesta a su rebeldía, ¿no? y Ahí, perdón, sí, sí. perdóname, antes que nos responda Pedro, eh, yo también quisiera añadirle a este comentario, a esta pregunta, eh, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la percepción de la gente? Por ejemplo, en mi época, en mi generación, ¿no? Eh, una de las cosas que las madres nos decían, así como tú lo dices ahora, no te metas en política, y había la percepción de mucha gente que meterse en política era malo, ya eran malos chicos, ¿no? Y había una suerte de control. No te metas en política porque si no eso, no hagas eso, no reclames, etc. Había un control exagerado. En cambio ahora, si bien es cierto está la preocupación, ahora hemos visto de que han salido familias enteras, ¿no? Familias enteras a protestar, ¿no? Y eso ha sido bueno. Mis dos hijos han ido a la protesta, ¿no? Y simplemente hay que darles unas invitaciones, tengan cuidado, no se expongan demasiado, pero hay que protestar. Pero ahora muchas familias y mucha gente está diciendo, aplaudo que hayan salido y nos sentimos orgullosos de estos jóvenes. ¿Qué ha pasado, Pedro, con nuestra sociedad? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa con los padres de familia y con sus hijos? Poniéndome en el lugar de una madre de familia, un padre de familia, no imagino el nivel de malestar que pudiera sentir al momento que su hijo sale y peligra su vida. Entonces una madre puede sentir, pero ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Pero dónde va a estar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasa si algo malo le pasa? Y un padre también. Y dentro de la perspectiva de los chicos que están saliendo es, yo siento la necesidad de salir, siento la impotencia, siento la necesidad de que la voz que tenemos se oiga, que el mensaje se pueda transmitir. Ahora, acá necesitamos entender algo. Necesitamos entender de que nosotros no tenemos el control de otra persona. Mm. Nadie puede controlar a otra. No hay madre o padre que pueda controlar a su hijo, porque no existe eso. Y ya muchos padres deben de saber de que al momento que su hijo dice, voy a hacer tal cosa, el padre puede decirle, no lo hagas, el hijo, sí, lo voy a hacer. Mm. ¿Te vas de la casa? Me voy de la casa, pero igual lo voy a hacer. ¿Te desheredo? Ya, pero lo voy a hacer. Si te vas, no me vuelvas a hablar, ok, pero lo voy a hacer. No existe el control. El control es una ilusión que tenemos. No va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los padres con sus hijos? Aconsejarles, escucharlo, pero para que el padre pueda hablar con su hijo acerca de estos temas, necesita poder saber qué es lo que está pasando. Necesita ver las fuentes de información que tiene su hijo. Es como, enséñame qué es lo que está ocurriendo. Enséñame qué es lo que está pasando. Dime, cómo es ese lugar. Cuéntame, qué tan organizados están. ¿Con qué Mm. grupo vas a ir? Y aconsejarles, si hay un problema, te vas a la derecha, te vas a la izquierda, te abres, te vas a los costados. Es como si un padre valida la emoción de su hijo en ese momento, le demuestra que sí es importante que tenga emociones, es importante que tenga necesidades,
es importante que desee satisfacerlas, entonces el hijo va a estar más abierto a escuchar al padre. Y el hijo puede ir a la marcha tranquilo y con una conducta de preservación, o puede ir a la marcha sintiéndose rechazado por el sistema de gobierno y sintiéndose rechazado en su casa. Entonces, la mejor opción es que vaya a la marcha con una conducta de preservación si es que desea ir a la marcha. Ahora, muchos chicos lo que van a querer es ser escuchados también y ser entendidos. Y si no se sienten entendidos, pueden en un deseo de contraataque tratar de hacer de que sus necesidades sean sobreentendidas por los demás. Y como en este momento mencioné, hay distintos tipos de protestas. Tengo pacientes que por los niveles de ansiedad que tienen no pueden ir a la marcha, porque se sienten muy mal, se sienten regulados. Pero algo que sí pueden hacer, miren, pongamos esta escena. El hijo quiere ir a la marcha, siente toda la impotencia que está viniéndole encima. Si contraataca, va a ir a la marcha y va a ir a la marcha más desenfrenado. Pero si lo toma desde una perspectiva más adulto sano, guiado por su padre, en donde su madre le dice, veo la indignación que estás teniendo, la indignación que yo también tengo, quiero por favor que me cuentes qué información tienes, cómo es que lo piensas hacer, qué quieres hacer. Y luego eso decirle, sabes que tenemos también otras opciones, tenemos la cacerola, tenemos el pastón, tenemos la marcha de ciclistas, tenemos la marcha en distintos puntos donde sabemos que no hay tanto movimiento. Entonces, dime, si tú vas a ir, yo voy a estar preocupado, pero yo no te puedo impedir algo. Lo que sí te voy a pedir es que me escuches para darte recomendaciones. Y si quieres tomar las otras opciones, las tomamos y las podemos hacer juntos. Entonces, es diferente el mensaje a no vayas, no lo hagas. Es importante el mensaje. Claro, porque hay que saber llegar a la persona que queremos llegar. Y también transmitirles, algo que acotar nomás, doctor Segundo, transmitirles a los chicos en la parte política, ¿no? ¿Quién está siguiendo tú, no? Que tenga un mejor enfoque político de lo que está haciendo, que defienda sus derechos, sí, pero que sepa hacia dónde va, que lo que él va a hacer, este sacrificio que va a hacer, como esta muerte de estos dos jovencitos, pues tenga realmente un fin común, un fin que realmente sea de justicia, ¿no? Encaminar políticamente mejor desde nuestra perspectiva como padres y nuestra sociedad también. Adelante, doctor Segundo. Sí, yo lo veo como un crecimiento personal en la juventud, ¿no? Lo que organizaron los chicos, los jóvenes, ¿no? A través de sus mensajes en los escritos, en las pancartas que sostenían, yo creo que era conmovedor. Si nos deteníamos a leer esa lectura de esos mensajes que habían hecho, yo creo que cualquier familia se sentía contagiado de ese entusiasmo que ponían los muchachos para recorrer eso. Por eso es que se llenaron las plazas, por eso es que en todo el Perú se veía a las familias, porque fueron los jóvenes que pusieron unas frases conmovedoras. Y yo creo que bien mencionado está el término de la generación del Bicentenario, porque ellos movilizaron todo, superando un miedo, superando un temor, que yo creo que más allá de las limitaciones familiares, era el sentimiento propio de ver tantos cambios en una semana, tanto desbarajuste político. Yo creo que ese descontento estuvo bien canalizado y fueron a los lugares céntricos donde se haga escuchar su voz de protesta. Y no pensaron, no llevaron armas, solamente el sentimiento de rebeldía, el sentimiento de descontento y su protesta, sus pancartas, que yo creo que todo el Perú ha leído que esa posición que tuvieron ahora significa un crecimiento personal. Yo sí me siento orgulloso de estos jóvenes porque escuché de muy cerca ese deseo de ir y decir basta ya. Y en verdad era mucho el descontento generalizado, ¿eh? ¿Sabes qué, Segundo, Pedro, Jenny? Yo creo que la enseñanza que nos queda y que ha costado sangre y dolor es que los gobiernos o la clase política debe asumir sus acciones con muchísima responsabilidad,
¿no? No como esta vez, no es tan fácil jugar a ser presidente y vacar a uno, vacar a otro, y simplemente obedecer a intereses de grupo, intereses personales, intereses económicos, limpiar y arreglar mis juicios y, entre comillas, las cochinadas que he tenido para que no me pase nada, ¿no? Y ponerme a salvaguarda, como que se empezaron a dar algunas leyes, ¿no? Algunas cositas ya, ¿no? Entonces, la gran lección es esto, ¿no? Desde los jóvenes, oiga, señores que nos dirigen, sean más maduros al actuar, ¿no? Sean más maduros al actuar y al tomar decisiones, ¿verdad? Lamentablemente, el saldo ha sido terrible, ¿no? Se han derramado sangre y vidas de dos jóvenes que estaban empezando a vivir. Yo me pongo en el lugar de los padres y por supuesto. me aterro, ¿no? Me aterro, porque quienes tenemos hijos vamos a identificarnos con estos señores, ¿no? Y por eso que esperemos que este gobierno que ha comenzado, tal como lo ha anunciado, obren pues con mayor madurez, mayor reflexión, ¿no? Porque la gente, lo que queremos nosotros es justicia, equidad y que siga una democracia sana, saludable, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto, Pedro? Sí, bueno, ha sido lamentable lo que ha ocurrido. Poniéndome en el lugar de los padres, qué horrible tener que pasar por esta situación. Inclusive luego, más tarde, se pasó una lista de las personas que estaban hospitalizadas. Y yo estaba ahí con el corazón latiéndome bastante fuerte, pensando, esperando no encontrar algún nombre de alguna persona que yo conozca ahí cerca, ahí en esa lista. Uh-huh. Entonces, ha sido una situación dura, ha sido una situación fea para todos los peruanos. Y sí es cierto, sería muy conveniente un llamado también a las autoridades para que tengamos un presidente, un sistema de gobierno más sano para la población. Claro que sí. Uh-huh. Y por ejemplo, pensando en eso, y en las víctimas, y en los familiares de las víctimas, en el CDR1 hicimos una convocatoria con nuestros voluntarios, porque tenemos un equipo de voluntarios que han trabajado con nosotros en la pandemia haciendo apoyo psicológico a las personas que así lo solicitaban y en forma gratuita. Y hemos tenido muy buena respuesta entre los mismos voluntarios y ya se ha generado un grupo para poder ayudar a las víctimas de esta violencia y a sus familiares, ¿no? Estamos ahora en el proceso del contacto con ellos y ofrecerles, ¿no? Y si así lo desean ellos, porque no hay ninguna asistencia obligada, de ponerle a su consideración que estamos ahí para ayudar, ¿verdad? Uh-huh. Yo Sí. pienso que no solamente nosotros, sino muchas instituciones deben hacerlo, ¿no? Sí, justamente por eso el programa hoy se llama Los efectos psicológicos, ¿no? Que viene justamente a hacer la intervención de todos los profesionales de la psicología. Doctor Pedro, ¿qué consecuencias psicológicas deja esta situación tan terrible, esta represión y esta muerte que ha habido? Hay heridos todavía, incluso jóvenes que uno tiene un compromiso serio en la columna, ¿no? Hay otros también que les ha afectado la visión, probablemente puedan ser afectada su visión. Entonces, es realmente grave la situación. Y frente a eso, ¿cuáles van a ser los efectos psicológicos en los familiares, ¿no? Que son los más cercanos, los amigos de estas personas y los propios heridos, ¿no? Hace un momento mencioné acerca de la ilusión de control que se podía tener. Muchos familiares lo que van a sentir va a ser culpa. Van a sentir, pude haber estado ahí, pude haber ayudado, pude haber hecho algo más, si tan solo lo hubiera llamado en ese momento, si lo hubiera acompañado, tal vez mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi primo, mi hermano, mi novia, mi novio, no haya tenido que pasar por eso. Algo que necesitamos para los familiares es entender de que ya la situación que ha pasado es lo que ha pasado. Y si es algo que ya ocurrió y fue decisión de una persona, no hay algo que hayas podido hacer tampoco. Pensar en eso es pensar en culpa, y la culpa nos lleva a la depresión. Y
Entonces es trabajar eso de parte de nosotros, porque mientras que estemos o vivamos con culpa, no vamos a poder encontrar soluciones, no vamos a poder asumir responsabilidades y responsabilidades con nosotros mismos. Ahora, con respecto a las personas que han estado en la marcha y que han sufrido todos estos problemas y que han pasado por todo esto, puede generarse cuadros de estrés postraumático, puede generarse cuadros de estrés agudo, pueden empezar a sentir pueden empezar a tener ataques de pánico por lo que ha ocurrido. Por eso qué bueno de que haya una comisión dentro del colegio en donde están ayudando a estas personas, necesitan lo que es intervención en crisis, sobre todo para que si es que se está generando ataques de pánico, se atiendan rápido, queden ahí. Recomendaría que todas estas personas que han estado en la marcha estén informados de lo que va a venir, y todos los que han estado viendo también las noticias, ya sea por redes o por televisión, porque el verlo es hacer que tus neuronas espejos se activen y lo vivas también, así sea a un nivel encubierto, a un nivel de visualización, lo vives también, y puedes empezar a tener las mismas repercusiones. Es importante que se le mencione que pueden venir pesadillas, que pueden venir momentos de alteraciones emocionales, de regulaciones emocionales, que pueden venir, como dije, ataques de pánico, que pueden empezar a haber creado un estrés, bueno, que van a crear posiblemente luego un estrés postraumático o estén en un estrés agudo, que empiecen a tener miedos que no logran explicar, que luego venga la tristeza, la impotencia, lo cual puede llevar a cuadros depresivos. Realmente es bastante amplio todo lo que puede ocurrir, pero estas personas que han estado expuestas a este suceso, y con estas personas me refiero a todo el Perú, porque todo el Perú ha sido expuesto de una u otra forma. Necesitan esa información, porque si saben lo que puede venir, con la psicoeducación se puede mitigar bastante. Y aquellos que vayan desarrollando un cuadro, saber que es un cuadro de un problema psicológico y poder buscar la atención. Poder buscar ayuda. Claro, la ayuda que necesitan. Qué importante es siempre recurrir a un profesional de la psicología, más aún en estos momentos, ¿no? Que los familiares sepan que hay un soporte emocional, que se les puede ayudar, ¿verdad, doctor David? Claro que sí, ¿no? Porque en estos momentos la intervención es en crisis y una intervención en crisis busca estabilizar al sujeto para que regrese al momento anterior. Algunos de ellos seguramente van a seguir en psicoterapia, ¿no? Y los síntomas que puede dar, como decía bien Pedro, pueden ser diversos, ¿no? Desde un estrés postraumático que se puede ir manifestando prontito, o en el extremo, pues un trastorno de pánico, ¿no? Porque el pánico tiene que ver mucho con situaciones traumáticas de esta naturaleza, violaciones, vidas expuestas, bombas, etc. Y si no lo tratamos, y si en este tiempo no hacemos prevención, entonces podemos tener un resultado de larga data incluso, ¿no? Muchos de ustedes habrán visto que hay gente que tiene pánico, ¿no? Pero detrás del pánico hay una violación, por ejemplo, de hace unos 10 años, y el pánico lo vivencia hace muchos años, mucho tiempo, ¿no? Eso puede pasar de repente con alguna gente, porque ahí detrás del televisor hay gente que ha estado horas, hay madres que han estado llorando, hay padres que han estado desesperados, ¿no? Seguramente ustedes también, como yo, hemos estado tras el televisor escuchando, dejando de hacer otras cosas, y nos indignábamos, nos molestábamos y nos asustábamos, y cuando veíamos que la policía salía y disparaba de frente, gritábamos, decíamos, hasta algunas lisuras habremos soltado, pero esas emociones no siempre son bien manejadas o canalizadas y pueden dar problemas. ¿No, segundo? Sí, fueron momentos de zozobra, ¿no? En las plazas públicas se veía el desconcierto, el miedo, el resistir los gases, el resistir las bombardas, los proyectiles, ¿no? Estoy seguro de que el miedo fue un acompañante permanente en esos momentos de las masas que se alborotaban por conquistar algunos metros. Pero hay también un saldo positivo. Yo creo que ahí se hizo presente la conducta resiliente.
¿no? El quién ha soportado a través de largos periodos, ¿no? A quién ha soportado de repente lo injusto de una estructura política y que ahora canaliza todo ese esfuerzo para recuperar, para hacer ver su visión, su posición de rebeldía, para decir, acá estoy presente y no estoy contento con lo que está pasando. Esa situación, ¿no? Esa situación de los jóvenes, yo creo que ahora ha entrado en lo que la psicología se llama la depresión. La depresión es donde se canaliza y se margina todo lo que nos alborotó para tomar una dirección. Y yo creo que el momento político y la respuesta que le ha dado con estas nuevas autoridades, yo creo que hace exactamente lo que canaliza ese bienestar para todos. Yo creo que el habernos enterado de que un académico pueda dirigir, aunque en un tiempo breve, los destinos de nuestra patria, a los jóvenes, a las masas peruanas, ha contentado un poco. Esa depresión que canalizó muy bien este momento político, yo creo que nos ha hecho bien a todos como sociedad, ¿eh? Claro que sí. Los especialistas, por ejemplo, dicen que cuando buscamos soluciones intentadas, soluciones a los problemas, y estas soluciones no funcionan, generalmente hay que buscar una nueva, pero que sea 180 grados diferente que la anterior. Y vemos pues que este presidente, con mucha esperanza lo estamos viendo, marca 180 grados de diferencia con respecto al anterior, ¿no? Incluso por su nivel académico, por su ponderación, por acercarse a la gente. El otro señor estuvo 6 días en silencio, este señor era ya presidente del del Parlamento y del Congreso, y entonces salió a las calles, ¿no? Eso era lo que estaba esperando la gente. Pudo leer mejor lo que la gente estaba esperando. Y salió a las calles, saludó a la gente. Cuando saluda después de su discurso a los congresistas, los abraza a todos, los saluda a todos, ¿no? Eso tiene un mensaje, ¿no? Yo quiero que estén ustedes conmigo, yo estoy con ustedes, de una política de puertas abiertas, y como que creí entender que había leído lo que estaba ocurriendo y trató de dar una respuesta dialogada, ¿no? En términos adecuados. Por lo menos eso que hemos visto nos da una esperanza, ¿no? Por lo menos. Por lo menos eso que hemos visto de entrada podría ser que vayamos en un futuro de tranquilidad y de estabilidad para estos meses que faltan para hacer las elecciones. ¿Qué opinas de esta nueva administración que ha ingresado? ¿Me preguntan a mí? Sí, ¿cómo doctor Pedro. la actitud que ha tomado el presidente con referencia a los problemas que han estado ocurriendo? Bueno, es un cambio. Es un cambio que se ha dado, la verdad no lo conozco a él, no podría opinar acerca de él, pero que hay una diferencia marcada entre el nivel académico que tenía el anterior y el que tiene ahora, y el que tiene el presidente actual. Hay una diferencia marcada. Ahora, que eso va a ayudar a que las cosas mejoren, probablemente, solo que esta marcha tiene distintos enfoques. Se está luchando por distintos objetivos. En realidad la marcha no era ni siquiera para que Vizcarra regrese al poder. Ya era para que el presidente, bueno, Merino salga del poder. Otros grupos están buscando el cambio de la constitución. Otros grupos están buscando que se saque a las personas que están en el Congreso y que vengan otros. Otros que se pueda juzgar a las personas que han estado haciendo, que han querido con el país. Entonces, esto que ha pasado, este cambio que se ha dado, es un cambio. Y qué bueno que se haya logrado un cambio. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los siguientes. La sociedad también, doctor Pedro, se ha visto involucrada, todo el Perú. Nos hemos involucrado en esta situación y muchos también están afectados, ¿verdad? Porque hemos visto algunos desde nuestras casas
Hemos estado siguiendo todas las marchas, a veces hasta quedándose de la madrugada para ver lo que pasaba con estos jóvenes. Y bueno, estamos también afectados. Ahora, hay algunos que sienten incertidumbre, otros quizás pueda despertar todo este conflicto y estos resultados que han quedado como un resentimiento en la sociedad, en la población, en los mismos jóvenes. Un resentimiento. En donde veo que hay bastante resentimiento es hacia la fuerza policial, por las cosas que han ocurrido. No quiero aquí generalizar diciendo los policías son malos ni nada de eso, eh, pero lo que se ha visto en el accionar aquí ha dejado bastante que desear. Y hay muchos jóvenes, bueno, muchos peruanos, que están teniendo sus reservas con el tema de la policía, porque por las cosas que han pasado, han habido disparos innecesarios, han habido movimientos que no eran los más convenientes. Está también el tema de los policías, los grupos de policías infiltrados dentro de las marchas. Entonces, hay una disminución fuerte del respeto hacia las autoridades. Y eso sí me preocupa. Y una desconfianza total también en todos los políticos y las fuerzas del orden, ¿no? Claro, hay una desconfianza fuerte. Entonces, si yo no confío en mis fuerzas policiales, que son los que tienen lo que yo espero, en el colegio me han enseñado que la policía son los buenos. Policías son los que me ayudan, así es simple. En el colegio me han dicho eso, tienes problemas, acude a un policía. Hemos visto ha sido lo contrario. Entonces, esa es una imagen que no es conveniente, que no es buena para nuestro país. Y si hablamos de resentimiento, ahí va a estar, y más que nada por la indignación que se ha tenido. Y yo pienso que esto que ha ocurrido con las fuerzas policiales no debe quedar impune tampoco, ¿no? Porque No. esto ya ha sido una falta, un delito. Si hay una suerte de disuasión y se usan perdigones, los perdigones deben ser todos de goma, pero acá no. Acá han habido perdigones de plomo, eso es una bala, es un proyectil. Han habido canicas, bolitas que nosotros usábamos para jugar, eso te destroza, ¿no? Un proyectil de goma no va a atravesar la médula espinal, ¿verdad? No va a entrar por una parte de la cabeza y salir por la otra, como ha pasado a un joven. Y hay uno que va a quedar paralítico porque le ha atravesado la médula. Por más que quiera, ya no puede hacer nada porque está, ya le hizo daño a nivel neuronal, ¿no? Entonces, y es lamentable. Pero detrás de eso hay un jefe. Y el policía obedece lo que su líder, lo que su jefe le manda. Si él dice, nadie dispara perdigones, o sea, proyectiles que sean de plomo, etcétera, no van a disparar, porque se está insubordinando. Pero si el que dirige da la orden y permite, ¿no? Por falta de expertise, por ansiedad, por una suerte de masía, de poder, qué sé yo, por querer contener a la gente, por no reflexionar en ese momento, para lo cual se ha entrenado para situaciones como esa, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es una falta y es un delito que merece sanción. Es un delito que merece sanción, ¿no? Sí, definitivamente, doctor, que se esclarezca y quien tenga que pagar por eso lo haga. Que caigan los que tengan que caer, Claro. porque debe quedar ante la historia que esas muertes no es que sean vengadas, sino que estas muertes tienen responsables, Eso. ¿no es cierto?, de la imprudencia, de la torpeza, entre comillas, de un mal manejo, ¿no es cierto? Tienen responsables. Se ha visto que cuando la población sale tranquilamente en una marcha pacífica no pasa nada, pero cuando, y la fuerza del orden puede irla acompañando, pero cuando no hay esa voluntad, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y todos sabemos lo terrible que pasó. Por eso me parece que eso no debe quedar impune. ¿Te parece así, segundo?
Sí, indudablemente. Ojalá que estas investigaciones progresen y se pueda identificar en un afán de clarificar los hechos y de hacer justicia. Es muy cierto que hoy día estamos en otros momentos, de repente con un sosiego social mucho más encaminado, ¿no? Pero hubo quienes se sacrificaron, hubo un saldo doloroso, ¿no? Y por ello nuestra invocación a que se llegue hasta el final, ¿no? Como se dijo en un inicio, hay que recuperar la confianza y avisorar todo lo que viene como esperanza. Y yo creo que el Perú guarda mucho de ello. El Perú es un país floreciente por sus hombres, por su sociedad, y ojalá apuntemos a eso, y yo creo que nuestra profesión va a acompañar, ¿no? A que seamos más saludables, a que dirijamos nuestra fuerza, nuestra voluntad, esa pulsión que nos hablan los libros, que sea productivo, que sea emprendedor, que sea prometedor. Yo estoy seguro de que avisoramos esos momentos, ¿eh? ¿Verdad, Pedro? Sí, de todas formas, inclusive desde una perspectiva conductual. A ver, yo salgo a marchar pacíficamente. Estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, ejerciendo mis derechos. Y recibo una repercusión por accionar así. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la próxima vez yo ya no quiera marchar pacíficamente. Ahora, si es de que, como dice el doctor Villarreal, bien, se identifica los responsables y que caiga quien caiga, porque tiene que haber una repercusión por lo que ha ocurrido. Estamos llegando ya casi al final y el doctor Pedro tenía disponible cierto tiempo, pero sin embargo se ha quedado con nosotros hasta el final. Le agradecemos mucho por su tiempo, así que sus palabras finales, doctor, referente a este tema. Referente a este tema, mis palabras irían para los padres de familia, para que sepan algo y bueno, sean más conscientes de algo. Sus hijos que han salido a las calles no han sido vándalos, no han salido a destruir, han salido a construir un nuevo Perú, han salido a una lucha, no han salido con agresividad, han salido a luchar por sus derechos. Entonces, si queremos llegar a tener contacto con nuestros hijos, necesitamos también entendernos, ponernos en su lugar. Eso me gustaría decirles. Y para aquellos, y también para aquellos que no han podido o quieren manifestarse, hay distintas formas de manifestar su incomodidad. Si el malestar, si la ansiedad es muy grande y no pueden ir a la marcha o deciden no ir, hay cacerolazos, hay redes sociales, hay plantones, hay marchas ciclistas, hay N formas en las que puedan manifestarse. No es necesario entrar en una situación de impotencia y sentirme mal conmigo mismo por no hacer algo, si tengo distintas herramientas para poder hacer algo, si es que así lo deseo. Muchas gracias. Es el psicólogo Pedro Ponce Caballero, especialista del Instituto Peruano de Psicoterapia Cognitiva Conductual. Agradecemos. Muchas gracias, Pedro. Muy reconocido. Gracias, Pedro. Gracias. Invito también a los demás psicólogos, si quieren visitar la página de Ipsico, que es ipsico.com, o escribir al correo que es info@ipsico.com, en donde, bueno, ahí damos la especialización de cognitivo-conductual y terapia de esquemas. Muy importante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, Pedro. 1:57 y tenemos unos minutos aún para poder también comentar respecto a las actividades de la gestión del Consejo Directivo Regional de Lima y Callao, ¿no? ¿Cuáles son las últimas gestiones que nos tiene el doctor David? Sí, Jenny, las últimas actividades que vamos a realizar son específicamente el trabajo con las víctimas de la violencia y sus familiares. Estamos en ese proceso, estamos empezando a contactar con los familiares para poner a su consideración. Ellos decidirán si quieren venir con nosotros, ir a un hospital o con otras personas. Pero nosotros les decimos, acá estamos, no vamos a cobrarles nada y estamos para apoyarlos, para lograr una intervención en este momento, que es muy difícil, en este momento en donde
2 vidas se han perdido y esto ha sido una suerte traumática para mucha gente, llena de mucha ansiedad, de mucha angustia para la población, donde todos hemos consumido mucha adrenalina tras el televisor, Sí, los que bastante. no hemos salido y los que, decía muy bien Pedro, ¿no? Nos hemos manifestado con cacerolazos en las redes sociales, está haciendo memes, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y ahora estamos el día después. Hay que seguir trabajando y no nos olvidemos que seguimos en pandemia, Sí. que es muy probable que en una semana empiecen los casos de algunos que se han contagiado, ¿no? Y en este tiempo que queda, cuidarnos, respetar la distancia social, el lavado de manos, la mascarilla, la careta, etcétera. ¿Para qué? Porque hay que lograr que la segunda ola, cuando venga, cuando se presente, sea lo más liviana posible, ¿no? Por lo pronto, estas marchas han sido 6 días. Saca la cuenta cuánta gente ha marchado. Se veía que algunos tenían la mascarilla abajo y otros, Imagínense. ¿no? Entonces, ¿cuánta gente se va a contagiar? ¿No? Esto, lamentablemente el virus es implacable, ¿no? No, yo tengo la razón, tienes la razón, pero no te protegiste, ¿no? Entonces, en estos días no hay que bajar la guardia con la pandemia, hay que seguir para adelante, ¿no? Sí, Afortunadamente parece que el cerco epidemiológico de la difteria está funcionando, ya no se han reportado más casos. Hay que seguirnos vacunando, hay que ir a los centros de salud a vacunarnos para lograr específicamente ser protegidos, ¿no? Inmunológicamente con estas vacunas. doctor Segundo, ¿qué le parece esta intervención que van a hacer este equipo de psicólogos voluntarios ahora con los familiares, con los mismos heridos y con toda persona que se sienta afectada por esta crisis que seguimos viviendo, ¿no? Muy acertado. De suerte que contamos con un gran grupo de voluntarios para acompañar esta situación que ha vivido la población en general, ¿no? Momentos de zozobra. Ese día, 14N, yo creo que marcó un límite en lo que dejaron algunos de hacer y volcaron todo el entusiasmo para provocar un cambio. Y para eso, el Consejo Directivo Regional 1 está muy alerta, está muy atento para dar ese soporte que algunas personas lo necesitan. Muy acertado de todas maneras, ¿eh? Así es. ¿Y qué conclusiones podemos obtener del programa y de todo lo que es el enfoque psicológico a esta situación, doctor David? Muy bien, bueno, todos hemos vivido esta situación de crisis sobre la crisis, ¿no? Sí. Porque estamos en crisis por la pandemia y sobre esto hemos tenido una agudización de la crisis, una complicación, digamos así, A lo que ya estábamos. A lo que ya estaba, ¿no? Una complicación a lo que ya estaba. Entonces, hemos vivido momentos muy difíciles y al parecer con esta situación se ha logrado atenuar la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? Como que hemos consumido gran energía psicológica, hemos consumido gran energía y ahora estamos como que empezamos a relajarnos un poquito, ¿no? Hay que asimilar la enseñanza. Primero hay que aplaudir a la juventud. Hay que aplaudir a la juventud. Hay que aplaudir a la juventud porque estos jóvenes que han marchado son una nueva generación, lo cual nos da esperanzas en un Perú mejor. Siempre se decía, el peruano es muy pasivo, acepta, se calla y no reclama. Hoy hemos demostrado que no somos ya así, si lo hemos sido alguna vez. Y ahora hemos demostrado que somos rebeldes, como los incas, que no nos dejamos pisar el poncho, ¿verdad? Y hemos demostrado que sí sabemos reclamar y nos hemos volado un presidente. Entonces, mi homenaje para ellos, porque muchos adultos que en nuestros años mozos también hemos salido a las calles, hemos hecho marchas, etcétera, nos sentíamos emocionados y orgullosos de estos jóvenes, ¿no? Entonces, qué bueno, hay que verle el lado positivo. Lo que sigue es seguir construyendo desde nuestra propia cantera profesional, seguir construyendo, construir más, mejor,
Y si somos psicólogos, prepararnos más, tener más sensibilidad social, con voluntad de servicio, con la gente que nos necesita, especialmente en estos tiempos. Y acá en el CDR1 hemos preparado este programa de voluntarios para poder ayudar a estas personas que lo necesitan. Acá estamos, usted conoce alguno, que nos llamen a los teléfonos que están en nuestro Facebook, del CDR1 Lima Callao, del Colegio de Psicólogos de Perú, y allí entonces puede llamar a una de esas líneas y pedir ayuda. Los vamos a ayudar gratuitamente, y ahí estamos para servir. Doctor Segundo, hay que hablar de estos temas en casa también, con nuestros hijos, más aún si ya son adolescentes, jóvenes. Sí, le decía, doctor Segundo. Sí, de todas maneras, ¿no? Sí. Hay que reconocer de que en nuestra familia, dígame. Sí, sí, le escucho, doctor. Ya, hay que reconocer que en nuestra familia es el ámbito en que podamos dar a conocer todos estos sentimientos y valorar que esas respuestas que dio el Perú entero los últimos días, ¿no? Ha generado un cambio. Ahora sí, en todo un proceso esperanzador, ¿no? Y cualquiera que sea nuestra actividad, de aquí para lo adelante, cualquiera que sea nuestro puesto, hay que seguir dando esa talla de que la han dado los peruanos por generaciones, de que el Perú sí lo podemos ver más progresivo, sí lo podemos ver más moderno y sobre todo justo. Y como nos dijo el especialista, el doctor Pedro, los padres a veces no podemos controlar las ideas de nuestros hijos, ni mucho menos a veces su actitud cuando ya jóvenes. Por ejemplo, por más que tendamos muchos padres a ser sobreprotectores en nuestro ánimo de amar a nuestros hijos y querer prohibirles, no, tú no te vas acá o no vayas a esa marcha, porque finalmente ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero sí estamos para encaminarlos, para orientarlos, para hablar también de política, para informarnos, para conocer más y para como padres también tener una actuación también, no solamente como progenitores, sino también como orientadores. Para hablar de todos los temas, ¿no? Ser padre no solamente significa hacer esto, hacer lo otro. Ser padre es ser dialogante, comunicarnos, ¿no? Y cuando son adolescentes o adultos ya, o jóvenes adultos, universitarios, etcétera, ya no podemos decirles siempre, no hagas esto, no hagas el otro, ¿no? La mejor manera es cuando ellos quieren hacer algo y nosotros no estamos de acuerdo, no decirles, no lo hagas, es conversar al respecto. Es peor, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros conversamos, dialogamos, nuestro hijo va a abrir su escucha. Y de repente puede cambiar, pero dentro de este diálogo. Y entonces vamos a ser dos adultos que están conversando amigablemente. Y ahí sí podemos influir. Y hay que respetar sus puntos de vista. A veces nuestros hijos no van a pensar igual que nosotros, ¿no? Pero tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque específicamente ya crecieron. Qué bueno que tengan sus puntos de vista. Qué bueno que tengan sus propias ideas. Y hay que aceptar que han crecido. Y a veces pensarán diferente. Y habrá que conversar al respecto. No decirles, no hagas esto. Ya pasaron esos tiempos. Estamos en el 2021. Estamos en otra época y hay que conversar. El diálogo es la mejor manera. Así es, doctor. Sería nuestro último mensaje que podríamos dar a las familias, ¿verdad? Ese mayor diálogo, mayor comunicación, para justamente como padres somos responsables también de ellos y como lo dije, pues somos orientadores, porque va a depender mucho también de nosotros, de la vida, que ellos también decidan, ¿no? Que opten por decidir. Sin embargo, pues ya son maduros algunos, ya pues tienen 20, 21 años, ya pues ellos se sienten a veces en esa etapa dueños de la vida. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es orientarlos y acompañarlos mientras podamos. Finalmente, sus palabras, doctor Segundo, también para cerrar el programa. Sí, muy contento de haber participado en este diálogo en que se hizo un análisis de los últimos acontecimientos políticos sociales y no deja de tener importancia la familia, en los modelos, ¿no? Cuando los chicos desean algo, ¿no? Y están empecinados en eso,
Lo que nos toca cambiar son los adultos, a los padres. Nos toca cambiar un poquito porque ellos nos están enseñando algo diferente, ¿no? Un abrazo a toda la sociedad peruana y una actitud esperanzadora. Yo creo que los mejores momentos están por venir. Tengan buenas tardes. Qué bonito lo has dicho, Segundo. Los mejores momentos están por venir, ¿no es cierto, Jenny? Así es. Siempre bueno mantener el optimismo y desde aquí dar nuestras condolencias desde el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao a la familia de estos dos jóvenes, Inti Sotelo Camargo, de 24 años, él es del Cercado de Lima, Jack Brian Pintado Sánchez de San Martín de Porres, con 22 años. Gracias a ellos. Y nos vemos la próxima semana, mis queridos amigos, en su programa Psicotema Perú. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta el próximo programa. Tenemos un programa especial por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Gracias. Chao, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao, David. Chao, Jenny. Chao, chao. Gracias, doctor Segundo. Muy amable a toda la comunidad. Psicotema Perú. Una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao.